¿Sabes lo que es el método PISA para valorar la severidad de la insuficiencia valvular mitral, así como de la insuficiencia valvular aórtica? ¿Deseas saber qué significa PISA y cómo es el procedimiento para obtener el área de orificio regurgitante a partir de este método? En el video de hoy les hablaré del método PISA utilizado en ecocardiografía para valorar la severidad de las insuficiencias valvulares, en particular la insuficiencia valvular mitral. El concepto de PISA se emplea para describir la observación de que cuando un flujo se acelera al pasar por un orificio de pequeño tamaño, las partículas de flujo que tienen la misma velocidad tienen una forma en el espacio de hemisfera. ¿Qué significa PISA? PISA significa Proximal Isovelocity Surface Area, área de superficie de isovelocidad proximal. En esta imagen podemos observar en la zona más amplia de esa cavidad cónica cómo la velocidad del agua es más lenta si la comparamos con la zona que está cerca del agujero, que es más pequeña o de un área menor, y la velocidad del agua es más rápida. Entonces, la cantidad de agua o la cantidad de flujo que pasa por la zona más amplia va a ser similar a la cantidad de flujo que pasa por la zona más pequeña, solo que en la zona más amplia tenemos un área mayor con menor velocidad y en la zona más pequeña tenemos un área menor con mayor velocidad. Acá podemos ver cómo en la medida que se acerca el flujo hacia el orificio más pequeño, en el caso de los flujos a nivel del corazón determinados con Doppler color, vamos a ver la formación de hemiesferas. Estas hemiesferas, que sería la mitad de una esfera, van a tener una velocidad similar a lo largo de toda su extensión. Por ejemplo, esta hemisfera, que es mucho más grande, tiene una velocidad de 20 centímetros por segundo. Pero en la medida que el flujo se va acercando al orificio regurgitante, la velocidad va aumentando. Tenemos una menor área de la hemisfera, pero mayor velocidad. De tal manera que el flujo que pasa por la hemisfera más grande va a ser similar al flujo que pasa por la hemisfera más pequeña, solo que en la hemisfera más grande tenemos una mayor área con menor velocidad y en la hemisfera más pequeña tenemos menor área con mayor velocidad, pero se compensa y el flujo es similar, y esto forma parte del principio de la conservación de la energía. Podemos calcular el área de una de las hemisferas y mediante ese cálculo, a través de una fórmula matemática, yo puedo determinar el tamaño del orificio regurgitante, y esto es un valor muy importante para la determinación de severidad de las insuficiencias valvulares, en particular la insuficiencia valvular mitral y la insuficiencia valvular aórtica. En este caso podemos visualizar aquí en el lado derecho la escala de color. Esa escala de color yo la puedo desplazar para aumentar el tamaño de la hemisfera, hacerla mucho más fácil de observar y mucho más fácil de medir. En esta diapositiva podemos observar nuevamente cómo en la medida que el flujo se va acercando al orificio regurgitante va aumentando la velocidad de la hemisfera y va disminuyendo su área. Entonces yo puedo conocer la velocidad en la cual se produce el cambio de una hemisfera a otra, porque se produce un cambio en la coloración, y en esto estamos aprovechando una característica del Doppler color, que es el valor Nyquist o velocidad Nyquist, que es aquella velocidad donde se produce el aliasing, y puedo manipular los controles del equipo mediante la escala de color para magnificar el tamaño de las hemisferas y hacer mucho más fácil la medición.
Una de las aplicaciones del principio de continuidad pues compromete este método o forma parte de este método. En la medida que la sangre converge hacia el orificio, pues la imagen de Doppler color revela capas concéntricas o hemisferas que representan superficies de isovelocidad, y en la medida que se va acercando al orificio, pues se va acelerando, ocurre aliasing y vemos la separación de las hemisferas en dos capas de color. En esta figura vamos a visualizar en la parte superior un flujo regurgitante por una insuficiencia mitral y cómo a nivel de la parte ventricular se forman dos capas concéntricas o dos hemisferas, y yo puedo magnificar una de esas hemisferas simplemente desplazando la línea de base de velocidad hacia el sitio donde está la regurgitación. En este caso lo desplazo hacia la aurícula izquierda, y esto me permite magnificar el tamaño de la hemisfera para facilitar su medición. Si yo mido el radio de esa hemisfera utilizando una fórmula que es 2pi por radio al cuadrado, yo puedo saber el área de la hemisfera. Y si determino la velocidad a la cual aparece la hemisfera, o ocurre el cambio de coloración, o ocurre el aliasing, que sería la velocidad que está en la escala de color, puedo determinar el flujo a través de esa hemisfera. Y como el flujo a través de la hemisfera es similar al flujo en el orificio regurgitante, a través de una fórmula matemática puedo determinar el área de orificio regurgitante, que me va a permitir saber la severidad de la valvulopatía. En esta diapositiva observamos la fórmula. El flujo total que pasa por cada hemisfera es igual al área de la hemisfera, cuya fórmula es 2pi por radio al cuadrado, multiplicado por la velocidad del flujo a ese nivel. La velocidad de flujo en cada hemisfera va a estar dada por la velocidad de aliasing, que es la velocidad que me permite diferenciar entre una capa y la otra por diferencias de color, gracias a la característica que es el valor Nyquist. Entonces el flujo de esta hemisfera más grande estaría dado por 2pi por radio al cuadrado multiplicado por su velocidad aliasing, que sería 20 centímetros sobre segundo. Y el flujo en la hemisfera más pequeña estaría determinado por 2pi por radio al cuadrado por la velocidad de aliasing a ese nivel, que sería 50 centímetros por segundo. Y gracias al principio de conservación de la energía, pues el flujo en la hemisfera más grande es similar al flujo en la hemisfera más pequeña. Y si yo sé el valor del flujo en una de estas hemisferas, puedo determinar el orificio regurgitante a este nivel. Para eso, pues nos ayudamos con la escala de color. La escala de color nos va a dar el valor de velocidad de aliasing, que sería este valor que está acá. Y ese es el valor que junto con el radio nos permite determinar el flujo total en esa hemisfera. En esta diapositiva podemos observar un ecocardiograma transesofágico. Aquí tenemos la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, y un flujo regurgitante por una insuficiencia mitral muy excéntrica. Y a nivel de la cavidad ventricular pues se forman tres capas en este caso, tres capas concéntricas de isovelocidad, una capa roja, una capa azul y una capa roja. Y podemos aprovechar esto para determinar el área de orificio regurgitante y por lo tanto la severidad de esa insuficiencia mitral, ¿no? Este cambio de color se produce porque la velocidad sobrepasa el límite, que en este caso es 55. Por esa razón se produce el cambio de coloración. Entonces, si yo mido el radio de esta hemisfera y aplico la fórmula 2pi por radio al cuadrado y lo multiplico por la velocidad del flujo a ese nivel, que sería la velocidad del aliasing, que es este valor de 0,55, puedo obtener la cantidad de flujo que se está desplazando a este nivel, y eso me va a permitir determinar posteriormente el valor a nivel del orificio regurgitante. Por esta razón podemos
mediante el PISA, hacer una determinación del área de orificio regurgitante, utilizando para ello la valoración del radio de la hemisfera y la velocidad de aliasing. Entonces el flujo total a nivel de la hemisfera estaría dado por el área de la misma, que es 2pi por radio al cuadrado. El radio lo medimos desde la zona más estrecha del Y regurgitante, que sería la vena contracta, hasta el punto donde hay el cambio de color o que nos diferencia una hemisfera de la otra, en este caso rojo-azul. Y todo eso lo vamos a multiplicar por la velocidad del flujo. La velocidad del flujo estaría dado por la velocidad del aliasing. Acá tenemos la medición del radio y aquí tenemos la velocidad de aliasing. Y el flujo total, en este caso de este paciente, tenemos un radio de 1,2 centímetros que elevado al cuadrado y multiplicado por 2 por pi, y luego por la velocidad de aliasing, que es 0,55, nos permite determinar el área de orificio regurgitante. Acá vemos nuevamente, entonces, que el flujo total que pasa por el orificio regurgitante, pues es similar al flujo total que pasa por la hemisfera. Entonces, si yo determino el flujo de la hemisfera, puedo saber cuál es el área del orificio regurgitante. El flujo total del orificio regurgitante lo vamos a determinar con el área del orificio, que no la tenemos, y con la velocidad de la sangre a través del orificio, la velocidad máxima, ¿no? Y el flujo total en la hemisfera lo vamos a obtener con la superficie de la hemisfera, que la podemos determinar con el radio y la fórmula 2pi por radio al cuadrado, y con la velocidad de flujo a nivel de la hemisfera, que sería la velocidad del aliasing. Entonces el flujo total del orificio va a ser similar al flujo total de la hemisfera. ¿Qué no tenemos? No tenemos el área del orificio, es decir, el área de orificio regurgitante. La despejamos y al despejarlo vamos a obtener una fórmula. Entonces el área de orificio regurgitante, que sería el ORE multiplicado por la velocidad máxima de la insuficiencia a este nivel, nos va a permitir determinar el flujo del orificio. Y este flujo del orificio será similar al flujo de la hemisfera, que estaría dado por el área de la hemisfera multiplicado por el flujo de la hemisfera, que es la velocidad de aliasing, que nos va a determinar la escala de color. Acá hacemos un despeje de la fórmula y para nosotros calcular el área de orificio regurgitante, es decir, el área ubicada a este nivel, que está relacionada con la severidad de la insuficiencia, en la parte de arriba de la fórmula, en la parte del numerador, iría el área de la hemisfera, que sería 2pi por radio al cuadrado, multiplicada por la velocidad de flujo de la hemisfera, que sería la velocidad del aliasing, y todo esto va dividido entre la velocidad máxima de la insuficiencia a nivel del orificio. Y esta fórmula nos va a permitir obtener el área de orificio regurgitante. Acá podemos observar un paciente con una insuficiencia mitral significativa, y para nosotros optimizar la visualización de las hemisferas y poderlas medir mejor, tenemos que colocar zoom y debemos desplazar la línea de base de la escala de color hacia el sitio donde está la regurgitación. En este caso, la regurgitación se va hacia la aurícula izquierda porque se trata de una insuficiencia mitral. Simplemente desplazamos la línea de base con los controles del equipo y esto me va a permitir aumentar el tamaño de las hemisferas y facilitar la medición de la misma. Acá podemos observar, una vez detenida la imagen, cómo estamos haciendo una medición del tamaño de la hemisfera. La medimos desde la vena contracta, es decir, desde la zona más estrecha del Y de regurgitación hasta el punto donde cambia el color de amarillo a azul. Y ese valor, que en este paciente tenía 1,2 centímetros, lo colocamos en la fórmula. Sería entonces 2 por pi, o sea 2 por 3,14 por el radio al cuadrado. ¿Y cómo sabemos la velocidad de la hemisfera? Simplemente miramos acá el valor en la escala de color que hemos desplazado hacia abajo, la hemos desplazado hacia el sitio donde está la regurgitación mitral. Y al desplazarla,
este valor de velocidad es el que vamos a utilizar en la parte de arriba como velocidad de aliasing. Y posteriormente vamos a colocar un haz de Doppler continuo. ¿Por qué Doppler continuo? Porque es el que me permite determinar la máxima velocidad. Ese haz debemos alinearlo con el YEG de regurgitación y al alinearlo vamos a obtener este espectro Doppler. Le hacemos un trazado y nos va a reportar un valor de velocidad y lo vamos a colocar en el denominador, que sería la velocidad máxima de la insuficiencia. Y al resolver la ecuación, nos vamos a obtener un resultado que es de 0,61 centímetros cuadrados en este paciente, que nos daría el área de orificio regurgitante. Un valor por encima de 0,40 es compatible con una insuficiencia valvular mitral severa. Ahora, no solamente podemos saber el valor del orificio regurgitante, también podemos saber el flujo que está regurgitando, el flujo que se está devolviendo en el caso, por ejemplo, de una insuficiencia mitral. Para yo determinar esto necesito el área, es decir, el ORE o área de orificio regurgitante efectivo, que ya lo hemos calculado, y necesito la integral o BTI de la insuficiencia, que la determino también con Doppler continuo a través del jet de regurgitación, alineándolo con ese flujo. Cuando realizo eso, el equipo me va a dar el valor de BTI o el valor de integral velocidad-tiempo. Simplemente lo sustituyo en la fórmula. En la fórmula el volumen regurgitante estaría dado por el área, que sería el ORE, que ya lo hemos calculado, multiplicado por la integral de la regurgitación, de tal manera que en este paciente el ORE, que fue 0,61 centímetros cuadrados, lo multiplicamos por la integral de regurgitación, que es 115 centímetros, y eso me da un volumen regurgitante de 70 ml o 70 centímetros cúbicos, compatible con insuficiencia mitral severa. Los puntos claves de la determinación del PISA en los pacientes con ecocardiografía es que el concepto de PISA se emplea para describir la observación de que cuando un flujo se acelera para pasar por un orificio de pequeño tamaño, las partículas del flujo que tienen la misma velocidad tienen una forma en el espacio de hemisfera. Calculando el flujo de una de las hemisferas nos permite determinar el tamaño del orificio donde se acelera el flujo. Y para hacer los cálculos con PISA nos aprovechamos de una característica importante del Doppler color, que es el aliasing. En la medida que el flujo se acelera para acercarse al orificio, cuando alcanza la velocidad de Nyquist, la representación de Doppler cambia de color. Y en ese punto exacto se puede medir el radio de la hemisfera y su velocidad, y esto nos va a permitir determinar el ORE o orificio de regurgitación y el volumen de regurgitación, y nos va a contribuir a la determinación de la severidad de la valvulopatía mitral o aórtica. Si te ha gustado este video, déjame un like, comenta, comparte este video, suscríbete. Adiós para todos.